Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestros sábados, sábados gratificantes. Y hoy, en verdad, estamos muy agradecidos y bendecidos por una presencia única y espectacular, ya que nuestra querida Betty Llana, a través del tiempo, se ha dedicado a este conocimiento de nuestra querida Louise Hay. Parte de esto también ha sido parte de nuestro camino porque lo compartimos también de alguna forma. Empezamos todo este camino gracias a ella. Gracias a ella también, pues hemos seguido su, su pensar, toda su técnica también, y nos hemos basado y vemos que hemos sido parte de esta manifestación con ella y en verdad estamos muy agradecidos y bendecidos y en verdad es un placer poder también compartir este tema. Y gracias, Betty, por estar aquí. Y bueno, como siempre le hacemos, siempre iniciamos con una evocación y pues los invito a cerrar los ojos, los invito a tomar una posición cómoda y asimismo agradecidos y bendecidos por esta presencia perfecta, esta presencia en donde solo el bienestar, la tranquilidad, la autoaceptación siempre están y asimismo unificándonos a esta, a este reconocimiento, a este sentir, reconocimiento en mi interior, esto que lo que verdaderamente soy. Permito que este reconocimiento de la divinidad que vive en mí fluya a través de toda mi conciencia, que fluya a través de cada uno de los presentes, que fluya a través de todas las personas que se unifican y llegan a esta charla, a esta plática, a este compartir. Asimismo, a todo lugar, en verdad, donde este reconocimiento de bien se expanda y asimismo permitiéndome descender y alcanzar toda la profundidad de mi ser. Me regocijo en esta divinidad, pues sé que ahora soy vigoroso, robusto, y todas mis decisiones surgen de mí mismo, y por lo mismo estoy tranquilo, sereno y abierto a toda esta nueva vida, todo este nuevo entendimiento, pues soy fortalecido con la perfección de Dios y la acción afirmativa, y simplemente puedo manifestar desde este momento que soy sano y mi cuerpo es capaz. Asimismo, sé que la vida de Dios es mi vida y simplemente sabiendo y reconociendo que esto ya está en esta perfección única, total, eterna. Asimismo, en esta ley siempre activa, simplemente agradecido y bendecido, lo soltamos, lo liberamos, sabiendo ya el éxito de este servicio sabatino gratificante y agradecidos y bendecidos por quien nos facilita este día, este hermoso mensaje y este hermoso caminar de nuestra querida Louise Hay. Y sin más, simplemente lo cerramos diciendo, y así es. Y en el momento que se sientan preparados, podemos iniciar. Y bien, en esta tarde, pues tenemos aquí a nuestra querida Betty Llana, que gracias Betty por tu servicio, por tu compartir y por estar abierta a estos llamados. En verdad, estamos muy agradecidos y bendecidos de tu compartir, tu sabiduría y este entendimiento que en verdad
te ha apoyado y nos ha apoyado a estar en estos lugares, ¿no? Y haciendo estos servicios. Pues sin más, adelante, querida Betty. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Bueno, me presento, aunque Raúl ya dijo mi nombre. Mi nombre es Betty Llanas, soy directora espiritual de la Ciencia de la Mente, de CSL Mérida, y hoy quiero platicar contigo. Quiero platicar de una gran mujer que influyó mucho en mi vida, que ha dejado una marca, que ha dejado algo muy profundo dentro de mí y que esto hizo que transformara mi forma de vivir y de ser. Antes de hablar de esta persona, antes de hablar de este gran ser humano, quiero comentarte cómo es y por qué es que yo llegué aquí. ¿Cómo fue que llegué a conocerla? ¿Cómo ha sido posible que llegué hasta este lugar? Hace muchos años, yo estaba pasando por una noche oscura. Ustedes ya saben, yo creo que ustedes no han pasado por noches oscuras. A mí sí me ha sucedido. Estaba pasando yo por una separación que para mí en ese momento era muy fuerte. Yo no tenía ningún tipo de conocimiento, no conocía esta filosofía en la que ahora estoy. Y de verdad que me sentía una víctima, me sentía una veleta del destino. Y un día llegó a mí un libro de Luis L. Hay, que se llama El poder está dentro de ti. Y créanme que cuando yo terminé de leer ese libro, yo sentí que esa era la respuesta que yo quería. Esa era la respuesta que yo necesitaba para seguir con mi vida. Y yo dije, no más víctimas. Tengo que tomar el control, tengo que tomar la responsabilidad de lo que me pasa. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo primero que dije es, quiero ir a esta escuela donde fue esta gran mujer que aún pasando lo que pasó, pudo transformar su vida, su corazón, su conciencia. Y yo quiero eso. Pues en aquel tiempo hablé con mi familia, me apoyó, me cambié de la Ciudad de México a Los Ángeles, California. Busqué dónde estaban dando las clases. Llegué a una ciudad que se llama La Crescenta. Ahí tengo familia y me recibieron y me apoyaron mucho. Y llegué. Y cuando llegué y le platiqué al reverendo Bill y a la reverenda Beverly cuál era mi situación, yo llevaba de mi mano a una niña de 8 años y me recibieron con tanto cariño que yo sentía que yo siempre había pertenecido ahí, como si esa fuera una casa que me estaba esperando y una familia espiritual que sin conocerme me abrió su corazón, me tendió su mano y me ayudó a salir adelante. Conocer esta filosofía de la ciencia de la mente, a conocer a Ernest Holmes y cómo transformar mi vida. Y esto fue por el libro que yo leí de Luis Hay, a la cual estoy muy agradecida. Y por eso es que parte de mi vida me he dedicado a estudiarla, a estudiar sus cursos, los he tomado y los he dado. Y por eso comparto este día con ustedes algo de lo que yo he vivido y quiero que la conozcan más. A lo mejor muchos de ustedes ya la conocen, ya han escuchado de ella, pero no la conocen más a fondo y es lo que yo quiero hacer, si ustedes me lo permiten, después de ya platicarles cómo fue que yo llegué a ella y cómo fue que yo llegué a la filosofía de Ernest Holmes en la ciencia de la mente de la Crescenta, de lo cual estoy muy agradecida y siempre voy a estar. Pues quiero decirles que vamos a platicar de una maravillosa y gran mujer. Una mujer que como tú y que como yo ha pasado y pasó muchas cosas.
Y a veces creemos cuando estamos pasando por una noche oscura, por alguna situación difícil, que solo yo estoy pasando esto. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me está pasando esto? Si yo soy buena persona, si no me meto con nadie. Pero a veces hay cosas que no sabemos que atraen, que jalan a nuestras vidas situaciones. Y la vida de Luis El Hay nos demuestra cómo y por qué, y cómo fue que ella aprendió a hacer esos cambios a través de su vida, aún habiendo pasado lo que pasó. Pues Luis El Hay fue una niña que a los 18 meses de nacida sufrió la separación de sus padres. Sus padres se divorciaron. Y a raíz de eso fue que ella tuvo cambios en su vida porque su mamá tuvo que salir a trabajar, no tenía papá, y cuando antes ella se sentía consentida, mimada, acompañada, eso se acabó. Y ella empezó a sufrir ahí porque ella quería a su mamá tenía que trabajar. ¿Les es familiar? Algunas de ustedes o los varones, porque también les ha tocado ser papá y mamá, tienen que ir a trabajar. ¿Y dónde dejamos a los hijos? Aunque estén seguros y a salvos, pues no están con los padres. Y los niños, pues sufren porque quieren a mamá o a papá junto a ellos. Y así le pasó a Luis. Ella añoraba a su madre y después de eso, pues por las situaciones, la mamá encontró a otra pareja, se casó con él, pero era un hombre muy rudo. Era una persona que no trató bien a Luis y la trató, se puede decir que bastante mal. Fue rudo con ella, fue abusivo y de consentirla, nada. La obligaban a trabajar, la obligaban a hacer cosas que una niña no debía de vivir, y sobre todo la falta del amor. Y esto creo que Luis Hay pues fuera perdiendo pues identidad, amor por sí misma, fue creando baja autoestima. Y así siguió su vida bajo estas circunstancias, llegó a los 15 años y a los 15 años ella se cansó de vivir esa vida que llevaba, de estar así en esas circunstancias tan tristes, con abusos, con gritos, con tantas cosas negativas, y dijo, hasta aquí. Se fue de su casa, se fue de la escuela donde estaba y inició ella una vida, tuvo la suficiente fortaleza, la suficiente entereza de seguir adelante. Y consiguió un trabajo como mesera. Y siendo mesera, pues ahí conocía a muchos chicos y se embarazó. Y cuando se embaraza, era muy joven. Y ella no puede tener esta criatura con ella porque pues tenía que trabajar. Ella era una niña todavía y la dio en adopción. Y como ella nos cuenta, fue muy doloroso porque ella no pudo disfrutar de esa alegría, de esa emoción, de esa felicidad que causa el ser mamá, el esperar un hijo. Estaba en una casa donde la cuidaron y 5 días después de que tuvo a su hija, se fue. Sabía que su hija iba a estar segura, que iba a estar con un matrimonio que la amaba y se retiró. Se retiró de ahí, dejando una hija, pero se fue con mucho dolor, se fue con mucha tristeza, su autoestima y su amor por sí misma bajó muchísimo más. Pasó el tiempo, ella conoció a un buen hombre, un inglés, y se casó con él. Se casó con él y ella fue el que la hizo conocer casi todo el mundo.
Ella fue este hombre la quiso mucho, la llevó a muchos lugares hermosos donde inclusive comenta que estuvo en la Casa Blanca. Y ella se hizo modelo. Era una mujer hermosa, muy delgada, con mucha personalidad. Pero ella no se veía así a sí misma. Nunca se dio cuenta de que era hermosa ni nada de esto, porque dentro de ella había dolor, había tristeza y a lo mejor, y digo, y sí, había un no valgo y no merezco. Y así pasó su vida. Pasó su vida, estuvo trabajando para grandes firmas como modelo, tenía los mejores vestidos, el hombre con el que se casó era una persona con dinero, la paseó, la hizo feliz, estuvo muy contenta con él. Así es que podemos decir que Louise Hay estaba casada felizmente, era una mujer exitosa, una modelo, y su autoestima en ese momento fue que empezó pues a mejorar. Pero ¿qué sucede? Que 14 años después de tener un matrimonio estable, con amor, con alegría, un día se presentó porque se iba a casar con otra persona. ¿Se imaginan? ¿Pueden creer lo que Louise Hay sintió en ese momento? Otra vez su corazón se llenó de dolor, de tristeza, se llenó pues de desamor por ella misma, de no aprobarse, qué pasó, qué hice, qué no hice bien, qué no hice correctamente. ¿Por qué? Como nos ha pasado a muchos. ¿Qué es lo que está pasando que no hice bien? Pero no es eso, son otras cosas. Pero bueno, finalmente se separó de este señor, sí le lastimó, pero siguió adelante con su vida. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues ella estaba en esta etapa de oscuridad. Casualmente, o como nosotros decimos, la causalidad, la llevó a una iglesia de ciencia religiosa en la ciudad de Nueva York. Y fue entonces cuando algo dentro de ella le dijo, pon atención, escucha. Y sintió que a partir de ese momento su vida tenía una forma diferente, que había encontrado la causa, el motivo y la circunstancia de qué podía hacer y cómo lo podía hacer, de por qué estaba aquí. Todo cambió. Ella sintió que al llegar ahí, la recibieron con mucho cariño, le tendieron la mano y sobre todo, ella se sintió en paz, encontró la tranquilidad y devoró porque ella ya no pudo seguir estudiando. Ella devoró los libros que había de metafísica, de curación. Ella cada domingo estaba en la iglesia de ciencias religiosas. Para ella fue como su segundo hogar. Y entonces cada semana iba a una clase, como yo sé que muchos de ustedes hacen, como nosotros lo hicimos. Tomamos clases, vamos conociendo, sabemos de esta filosofía que nos abre los brazos, nos abre el corazón. Aquí no hay limitación de ninguna especie, de quién eres, de qué religión tienes, de qué sexo tienes, nada. Entonces nos sentimos en casa, nos sentimos que llegamos a nuestro segundo hogar. Pues así le pasó a Louise Hay. Ella se preparó a los 3 años claro, seguía paralelamente con su vida, pero seguía estudiando, asistía los domingos al servicio y se hizo de ahí, se hizo parte integral de esta religión, de esta filosofía. Y a los 3 años ella ya había estudiado lo suficiente para meter su solicitud como practicante. Y lo hizo. Y se hizo practicante licenciada, como ahora decimos nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes ya lo son.
Pero ella continuó con sus estudios, no se quedó ahí. Ella se dedicó a sanar. Al sanarse ella, a curar sus heridas, a sanarse internamente y físicamente. Cuando se dio cuenta, ella ya estaba estudiando, se estaba capacitando ministerialmente y también se graduó como ministro. Entonces, se pueden imaginar todo el conocimiento que ella pudo adquirir y lo dedicó al servicio y ayudó a muchas mujeres porque entendía, porque lo había vivido, el abuso, había vivido el apego y el desapego, había vivido el dolor de dejar un hijo, había vivido el ser una mujer, de no tener a dónde irse, a dónde vivir, qué hacer. Y así aprendió. Aprendió a dar mucho de sí mismo. Y en este caminar escribió su primer libro, Sana tu cuerpo. Yo creo que alguno de ustedes lo tiene, yo sí lo tengo, es un libro buenísimo, es muy recomendado. Y en ese libro tú puedes ver cómo sanar tu cuerpo, por qué te duele, dónde te duele, y si te duele, por qué, y cómo puedes sanarlo. Es muy bueno este libro como todos los que ella tiene. Así que al pasar el tiempo, ella siguió dedicándose al servicio, iba a sus clases y empezó a dar clases. Empezó también a dar sesiones, pero un día cualquiera, le diagnosticaron que tenía cáncer. ¿Se imaginan? Ella que estaba dedicando su vida a sanar, a transformar, tenía cáncer. Pero saben que a pesar de que estaba pasando por una noche oscura, ya no era una víctima. Ella ya tenía conciencia de quién era y por qué le había dado cáncer. Ya tenía la experiencia a esa altura de su vida que ese cáncer había venido por la infancia que tuvo. Por todo ese enojo que se guardó, sentimiento que se alojó específicamente en esa parte de su cuerpo. Y eso nos puede suceder a cualquiera. Si nosotros no sacamos el enojo, la ira y la transmutamos por cosas positivas, nos enfermamos. Y puede ir a cualquier parte del cuerpo y puede ser suave o puede ser muy fuerte. En este caso a ella le dio cáncer. Afortunadamente la diferencia es que ahora ella tenía conocimiento y sabía que la curación mental sí funcionaba y que este era el momento para demostrarlo. Y así lo hizo. En ese momento de su noche oscura, escribió un libro sobre patrones mentales. Es un libro buenísimo también. Léanlo, aprende uno mucho. Y ella sabía que el cáncer pues era causa por ese resentimiento, esos corajes. Imagínense esa niña que no podía hacer nada. Nada podía hacer en una criatura pequeña. Cuánto dolor se guardó, cuánto enojo, cuánto sufrimiento. Pues tenía que irse a algún lado. Y ella decidió. Louise Hay dijo, no es momento de ser víctima, yo tomo el control de mi vida y supero los obstáculos, supero los miedos, la adversidad y me recupero y sigo adelante con mi vida. Y así, como estaba, siguió atendiendo gente, siguió sanando gente, siguió siendo el canal, porque ella siempre decía que sabía que lo que ella tenía que decirle a otro no era porque ella quería decírselo, sino era porque esa presencia divina le decía qué decir para que otro sanara, para que otro que tenía dolor, que había sufrido, que
cualquier situación que hubiera vivido, cualquier emoción y creencia que tuviera, la pudiera transformar, la pudiera sacar y meter cosas positivas. Y así, vivir con prosperidad, porque la vida venimos a vivirla para ser felices, venimos a vivirla para vivir con prosperidad, en armonía, para amarnos a nosotros mismos, con libertad financiera y de tiempo, y ser felices en todos los aspectos de tu vida. Así nos decía Luis Hay, y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad que sí? Y Luis también nos decía que ella sabía en la ley de causa y efecto, que lo que das en la vida, eso recibes. Entonces ella, ¿qué quería? Quería salud. Entonces ayudaba a más personas y a más personas a sanar, a curarse. Y eso es bien importante, porque luego queremos cosas buenas, pero a veces no damos cosas tan buenas. La ley de causa y efecto. Nadie nos castiga. Simplemente es una ley. Y Luis decía que no importaban los desafíos. Decía, no importan los desafíos que tú estés pasando en este momento. No importan los obstáculos. Porque de eso se trata la vida, de transformar tus creencias, de cambiar tus pensamientos, porque así cambias tu vida. Y bueno, para que tu vida sea mejor y más satisfactoria. Además, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero Luis Hay tiene una premisa que es muy simple. Amarse a sí mismo, conocerte a ti mismo y conocerás a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Simplemente tenemos que amarnos, respetarnos, aceptarnos así como nosotros somos. Conócete a ti mismo. ¿Conocerás a Dios? ¿Cómo no es maravilloso? Si tú te amas a ti mismo y te reconoces, te aceptas, creces como individuo, creces sano mental, físico y emocionalmente. Luis Hay siempre dijo que la vida es muy sencilla. Lo que das es lo que recibes, porque es la ley. Y cada uno de nosotros crea sus experiencias de vida por medio de sus pensamientos. Lo mismo que dice Ernest Holmes. Decía, si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu vida. Bueno, pues Luis Hay siempre decía que lo más importante es amarnos, porque lo que creemos acerca de nosotros mismos afecta nuestras relaciones, afecta nuestro trabajo. La pareja que tenemos afecta nuestras vidas. ¿Ustedes creen que afecta hasta nuestras finanzas, la prosperidad que tenemos? Imagínense lo importante que es amarnos. Luis Hay siempre dijo que lo más fácil es manifestar el dinero. ¿Lo creen ustedes? Pues ella tiene cursos, hizo una escuela y hay clases, hay libros donde se puede aprender todo esto. Y ella dice que cuando te amas y te apruebas a ti mismo, creas un espacio de seguridad, de confianza, de merecer, de yo merezco, yo me acepto. Y cuando tú te aceptas y tú dices yo merezco, los demás lo ven, lo sienten, lo perciben. Y eso hace que te vean de diferente manera. Y esto cambia tus relaciones en el trabajo, en tu salud, en tu prosperidad, cambia tus relaciones con tu pareja, cambia tus relaciones contigo mismo. Bueno, hay mucho que hablar de Luis Hay. Hay muchas cosas que decir. Nosotros estamos leyendo un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida. Y ese libro lo estamos leyendo todos los martes a las 7 de la noche. Están invitados. Y de verdad que ha sido
gratificante recordar sus enseñanzas. Luis Hay tiene muchas afirmaciones y muchos procesos. A ella le encantan los procesos con el espejo. Así es que además de que los invitamos a que estén los martes con nosotros, quiero decirles que otra de las cosas que es bien importante y quiero que se quede grabada en ustedes es, ¿sabías tú que hay un poder en el universo que está al alcance de todos y que tú lo puedes usar? El poder que creó este universo se llama amor. Y bueno, podemos hablar muchas, nos falta hablar mucho también de su familia. Ella sanó, por supuesto, se curó física, mental y emocionalmente. Y como les he dicho, ella apoyó, ayudó a muchísimas personas. La enfermedad, ella creó libros de cómo sanarte, de por qué algún órgano de tu cuerpo se enferma. ¿Qué es tu creencia? ¿Qué le estás metiendo emocionalmente y mentalmente a tu cuerpo? ¿Qué estás creyendo de ti? ¿O cómo te estás autocastigando para enfermarte? Todos sus libros son altamente recomendables. Y ella decía que la enfermedad puede curarse si estamos dispuestos a cambiar la forma en que pensamos, creemos y actuamos. Y bueno, creo que aunque yo no me quiera despedir, el tiempo corre y sigue adelante. Y pues yo creo que tendremos oportunidad de poder seguir hablando de ella. Y quiero despedirme no con mis palabras, quiero despedirme con las palabras de Louise Hay, una gran mujer, un excelente ser humano que nos dejó un legado maravilloso. Y ella decía, me despido hoy. Durante mucho tiempo he creído que todo lo que necesito saber me es revelado, que todo lo que necesito llega a mí, que todo está bien en mi vida y que no hay conocimiento nuevo, que todo es viejo e infinito. Para mí es una alegría y un placer reunir la sabiduría y los conocimientos en beneficio de aquellos que se encuentran en el camino de la curación. Ella amó a sus maestros y les agradeció. Y sobre todo, ella agradeció a la infinita inteligencia divina para canalizar a través de ella lo que otros necesitaban escuchar. Esta gran mujer es Louise Hay. Muchas gracias. ¿Cómo ves, Raúl? No, pues fascinante, ¿verdad? Bueno, yo ni quería parar la plática. Verdaderamente podríamos extendernos un poquito más, pero podemos hacer una segunda parte, creo que sería muy importante. Describiste parte de su camino por ciencia de la mente, pero en verdad falta todavía su desarrollo, ¿no? En la práctica, Sí, que realmente fue esa es muy, la otra parte, ¿no? sí, sí, o sea, esa parte importante y que realmente ya de por sí ella ya estaba aplicando todas sus manifestaciones, todo lo que ella vivió, todo su conocimiento que fue tomando, ¿no? Y llegar a ciencia de la mente. Realmente, sabemos que ella llegó hasta ser reverenda Así también, ¿no? es. Tuvo su ministerio, estuvo siempre activa en ciencia de la mente, eh, y vemos cómo parte de todo lo que usamos como principios, nosotros en ciencia de la mente, pues ella los aplicaba, ¿no? Los aplicaba y el Sus trabajo, afirmaciones. sí, o sea, y precisamente esa es la intención de este programa, invitar y traer personas que verdaderamente han ayudado tanto aplicando nuestra filosofía, basándose en ella, ¿no? Entonces, a mí se me hizo fascinante cuando propusimos Luis Hay, y qué mejor que tuviéramos aquí a nuestra querida Betty Llana, Gracias, Raúl. ¿no? Que se ha especializado y lo ha llevado a cabo. Y pues seguimos nosotros, realmente nos fascina, hemos seguido con este trabajo,
basándonos en ella también, en ciencia de la mente, que para nosotros pues es muy sencillo, ¿no? Porque ya tenemos los principios de ciencia de la mente, y se nos hace muy interesante cómo Luis G. Lo fue captando, lo fue aplicando y lo fue practicando, porque esa es la otra Sobre parte. todo, Esta es la parte importante de la filosofía, ¿no? Y siempre nos han dicho practicar, practicar, practicar. Y hay ella que lo ser. hacía. Realmente por eso vemos este poder, cómo toma dimensiones diferentes, cómo Luis Gell a través del tiempo, y que en una segunda parte creo que es esa la parte, Betty, de sus conferencias, ¿no? Sí, por eso te comentaba, como es nada más un poquito de tiempo, yo quise hablar de todo lo del principio, de lo que ella dice, pero hace falta la otra segunda parte donde podemos hablar todo lo que ella hacía, y cómo atendía a la gente, cómo les decía que con sus pensamientos estaban jalando a su vida, con esas creencias que tenían, pues las enfermedades. O sea que es muy importante, muy interesante su vida, de verdad. Cómo ayudó a todos. Hablamos también, podemos hablar más adelante de su mamá, de cómo la ayudó, cómo ayudó a su hermana también, creo que se lastimó la espina dorsal. En fin, cómo hizo tanto por tanta gente. Y tuvo una vida muy próspera. Ella siempre decía lo más fácil que es generar dinero, es el dinero. O sea, para ella eso no era un problema. Sí, Y cuando, bueno, era sí. otra su conciencia. No, pues verdaderamente lo que pasa es que a mí lo que me impresiona, y lo podemos dejar ahí, es cómo terminó su vida, ¿no? O sea, cómo a pesar de todos estos desafíos, cómo todo este trabajo que realizó, realmente cómo terminó su vida, ¿no? O sea, y que impresiona porque verdaderamente todo lo que ella nos dice de sentirse bien, eh, o sea, qué mejor demostración ella misma, ¿no? O sea, verdaderamente creo que todavía queda ese camino importante por descubrir de todo su proceso ya profesional, de su trabajo en sus conferencias, en sus pláticas, el propio alejamiento, ¿no? De la carrera por ya estar como saturada, Por la edad, ¿no? sí, por la Por la edad y porque edad y estaba por, no, el saturadísima. trabajo, Puso un Betty. gerente, sí, puso un gerente, Sí, ¿no? sí. Entonces toda esa parte importante y esa parte que te digo, vamos a dejarla ahí de cómo terminó su vida, ¿no? Pero podemos hablar de este principio de ella, ¿no? Tan fuerte, tan lleno de obstáculos, ¿no? En cada paso que ella daba, y que le empezó a fortalecer, y el llamado a ciencia de la mente, ¿no? O sea, verdaderamente, y su entrega también en ciencia de la mente, ¿no? Al llegar a hacer su ministerio, que esa parte es muy bonita. Es que cada desafío que tenía en su vida, en lugar de volver la víctima y decir, ah, mira qué pena, mira cómo me pasa, la fortalecía y decía, claro que se puede, porque ella ya tenía el conocimiento de la presencia divina, ella ya sabía. Y entonces ella decía, ok, hay una solamente y yo sé cómo hacerlo. Y ella se dedicó más a sanar a las personas. Eso era lo que a ella le importaba, pero sí llegó el momento en que ella no podía con tanto trabajo. Y aquí esta es la parte importante, ¿no? De este inicio de ella, cómo, cómo pudo salir de todas todos esos Barreras, retos, ¿no? sí, los retos. El cáncer, el cáncer en ella misma que nosotros a través de estos estudios, yo al menos
Yo tengo, he vivido manifestaciones de ver en otras personas, no en mí también, ¿no? Pero también de ver en personas cómo aplicando estos principios, este entendimiento, han dejado atrás ese cáncer, ¿no? Lo han liberado como lo hizo ella. Y en verdad parece como si estuviéramos vendiendo estas cosas, pero son manifestaciones verdaderas, ¿no? Que suceden, porque siguen sucediendo, Betty. ¿Cuánta Claro que gente? sí. No, imagínate que en verdad, todo este reto que pasamos estos 2 años, mucha gente cómo los pudo superar, ¿no? Cómo mucha Así es. gente en verdad ni un catarro le dio, ¿no? A pesar de este virus que fue tan mortal. Yo, yo, Ajá, o mis sea, catarros. Sí. es lo que te digo, ¿no? Basado en estos principios y en esta filosofía que nos enseñó ella, todas esas prácticas, pero yo creo que lo más importante es eso, ese legado de sus libros, porque Sus libros, muchas sus personas, clases, de exacto, verdad. sí, Sí, ¿no? sí, Y sí. ahí están presentes. Muchas personas realmente no dejan ese legado, ¿no? Le pasó casi lo mismo a nuestro querido Ernest Holmes, que Sí. verdaderamente el que retomó todo esto fue su hermano, ¿no? Él también nunca pensó en realmente hacer todo lo que hizo, pero ahí estaba detrás su hermano que iba tomando nota Notas. de todo Sí. lo que iba pasando precisamente en su andar, en sus conferencias, y como sea vino la idea del libro, ya tenían por ahí todo guardado, ¿no? Además, ya también las cosas que van sucediendo, ¿no? A pesar de que ya tenían el texto casi preparado para publicar, viene el entendimiento, por ejemplo, con Ernest Holmes, de la maestra de maestros, ¿no? Que fue el Así es. punto místico que vino a darle al libro, ¿no? Y que parece como cosa milagrosa, que pensamos que es pura coincidencia, cuando Causalidad. realmente los caminos están marcados, ¿no? Como nuestra querida Louise Hay, que en cualquier momento de cualquier desafío con cualquier persona común, sabemos que ahí se quedan, ¿no? Y ya no siguen. Y ellas es esa luz que nos han dado, ¿no? Traemos estas palabras porque realmente sabemos de muchas personas con desafíos que a lo mejor decimos, ya hasta aquí llegué, ¿no? Hasta aquí llegó mi vida y no voy a poder hacer nada, Y no pero no. solamente es cáncer, Raúl. Hay muchas Y enfermedades, hay hay, muchas exacto, cosas. ¿no? Y no solamente eso, a veces no es una enfermedad física, a veces es una cosa emocional que traemos. Posteriormente se va a algún lugar y detona nuestra enfermedad. Entonces, si podemos en una sesión, si podemos con un libro, con un curso, que esas emociones, como ella nos decía, es que imagínense esa niña cuánto dolor sintió, esa niña cuánta impotencia sintió, cuánto rencor y ira tenía guardada, ¿cómo no le iba a dar cáncer? Ella lo entendió, lo comprendió perfectamente porque ya tenía el conocimiento. Y así Sí, nos y es lo pasa. más bonito, ¿no? Y te digo, y todo eso, pues lo tiene en sus prácticas, ¿no? Sí. En todos los ejercicios que ella va dejando, que ella misma los realizó, ¿no? O Así sea, es. Ya ves no que fue le gusta algo que mucho lo aprendió. del espejo, ¿te acuerdas? Que Exacta, siempre le gusta lo del espejo. sí, y en verdad, o sea, eh, no sé tú, Betty, pero ese trabajo de autoconocimiento de uno mismo, ¿cómo nos va abriendo ese camino? ¿Cómo nos va manifestando cada día esa nueva luz, ¿no? Porque tantas cosas que aprendimos de otros, que
que nos fueron impuestas y que verdaderamente nosotros al liberarlas y empezar a reconocernos nosotros mismos, porque esa es la parte importante, ¿no? De reconocernos, y creo que este camino siempre va a estar ahí presente. Entonces, gracias a este conocimiento y a poderlos aplicar, poderlos llevar a cabo, retomándolos, vamos tomando la senda correcta, ¿no? En cada desafío también que se nos presenta, en cada ocasión que pasa, ¿no? En nuestras relaciones, nuestra economía, nuestra salud, ¿no? Nuestra propia mente, ¿no? Entonces, por eso nosotros, el hecho de poder compartir todo esto, por todo esto que sucede en cualquier momento, ¿no? Y también son cosas muchas veces inesperadas, pero que nosotros en algún momento sembramos la semillita por ahí y la dejamos germinar, ¿verdad, Betty? Sí, pero también yo considero que uno está abierto, receptivo, porque a veces te viene la respuesta o te vienen las cosas que necesitas y no las ves o no las oyes. Entonces, cuando uno ya toma esta filosofía como propia, cuando tú ya reconoces que no eres una víctima de la circunstancia ni de la vida, sino que eres responsable de lo que te pasa en la vida porque yo lo estoy creando, todo cambia. No hay a quien decirle tú tienes la culpa de lo que me pasó. No hay a quien, porque soy yo. Y es tomar ese control en tus manos y decir, ok, me hago responsable, asumo la responsabilidad por lo que pienso, por mis emociones. Y hay que cambiar, Raúl, cambiar esos pensamientos, esos paradigmas pues, que aprendimos en alguna época de la vida y que entonces nos sirvieron, ¿no? Y que fue muy bueno. Pero en este tiempo hay que cambiar, dejar lo viejo, lo que ya no es bueno o ya no nos sirve, y meter información positiva, meter afirmaciones, meter estos cursos, conocernos más, llevar expander esa conciencia de quiénes somos, qué hacemos aquí. Y todo va cambiando, pero tenemos que abrirnos, a Sí, aprender, a pues saber, a querer. fíjate que yo cuando tomé, que fue mi primer curso, el de Ámate y Sana de Luis Hale, Sí, completo, sí. yo ya me daba por servido, ¿no? En lo que se había manifestado en mi vida en esos 8 meses, porque eso fue lo que duró el curso, ¿no? Sí, porque son tres, sí, son, yo también, así igual, Sí, lo o tomé sea, y lo di. era así, ¿no? Sí, Y era como llevar el proceso, eh, que lo llevamos de alguna forma, y que yo en verdad me daba por servido por todo lo por todo que el había aprendizaje. y todas las Sí, manifestaciones hasta ese momento, ¿no? O sea, yo ya me sentí agradecido, nunca me imaginé que terminando este curso, eh, que en aquel entonces era parte de los cursos certificados, sí, ¿no? Entonces, cuando me dijeron que yo podía continuar, gracias, yo creo también a este entendimiento de Luis Hale, a mí me llegó ese llamado, ¿no? O sea, no sé cómo, pero yo así se los puedo decir, ¿no? Cuando a mí me hablaron de este estudio que llevó Luis James en algún momento de ciencia de la mente y que se podía hacer, yo sentí en ese momento el llamado, a pesar de que era mi primer curso, a pesar de que pues no sabía qué venía, ¿no? ¿Qué más tenía que conocer? Pero al menos me doy cuenta que Luis Gell, y por medio de sus prácticas y de su estudio, esa es la parte, ¿no? Aplicando ciencia de la mente, ahí yo ya estaba sembradita la semilla de ese autoconocimiento
y de esa expansión de las que les estamos hablando, ¿no? Cómo esto nos lleva y nos cambia la vida y la mentalidad, ¿no? Porque en esa edad yo ya tenía una carrera, yo ya tenía un buen trabajo, ¿no? Y, y verdaderamente, ¿cómo ahora lo veo, ¿no? ¿Cómo llegó esa semillita de que, pues si esto se puede expander, ¿por qué no llevarlo a cabo, no? A pesar de no saber cómo iba a ser, Sí. todo lo que se tenía que hacer, eh, lo tomó uno, ¿no? O sea, y empezó ese reto, pero gracias también a este entendimiento que yo ya tenía en ese momento, Por ¿no? eso te digo, tú ya estabas perceptivo, ya habías aceptado abrirte y a decir, ok, me abro a seguir conociendo, sabiendo y aceptando que es posible esto. Sí, y también es lo que te digo, ¿no? A través de todo este conocimiento, también ya en Luis Hay, con todo lo que tú dices que ella tomó antes de entrar a Ciencia de la Mente, todo su entendimiento que ella, Sí, ella se eh, hizo ministro antes de entrar y después en Ciencia de la Mente también. Sí. sí, Así es que es mucho el conocimiento que ella tenía. sí, muchísimo, y más que nada las manifestaciones, ¿no? O sea, porque Y sabes qué, Raúl, el amor, sí, ahorita como que te congelaste un poquito, porque te congelaste un poquito y aquí en color, nacionalidad, sí, de alguna forma como que se hello, hello, congeló. hola, hola, Ahorita que ok. expresaste todo esto, si lo puedes repetir, Betty, Bueno, sobre el yo amor. comentaba que lo que más admiro es el servicio de ella, el amor que ponía al dar el servicio, porque a ella no le importaba quién eras. Si ella veía que necesitabas de dar la sesión, de dar la clase, de lo que necesitabas en ese momento, como ella platica, ella recibía a los pacientes, los escuchaba y ya nada más con escucharlos ella ya sabía qué necesitaban, por dónde era que venía el problema que tenían. Y se dedicó a dar servicio con un amor inmenso por la humanidad. Sí, y en fin, bueno, es lo que te digo, ¿no? Cómo este entendimiento que ella nos comparte de autoconocernos, auto, de este camino interno hacia nosotros mismos, afirmarlo para cambiar nuestros pensamientos, cómo verdaderamente transforma la vida, ¿no? Transforma las cosas de ver, todo lo que vamos viviendo, y la invitación es por eso, ¿no? Y nuestra intención es la misma, en verdad, de que este conocimiento lo lleven y llegue a su vida para que transformen su vida, ¿no? A través del tiempo, nosotros con clases, ya a través de grupos que se han creado, sabemos y ya hemos visto a muchas personas que son practicantes, ¿no? Y están llevando este mismo conocimiento, lo están aplicando, y esa es la Y les ha invitación, dado ¿no? resultado. Yo, Sí, o sea, sigue, si tú me permites aquí entre nos, yo sí quiero decirles que a mí el libro, ese que yo leí, del poder está dentro de ti, me transformó y cambió mi vida. Yo sí estoy muy agradecida con Luis El Hay, porque gracias a que me enseñó que este cuerpo no era lo que yo soy, sino que el poder dentro de mí era el que podía ser, el que podía transformar, el que realmente podía hacer los cambios, me cambió. Me cambió y me hizo moverme y me hizo decir, yo quiero eso. Y desde ese momento hasta el día de hoy estoy en esto, Raúl, que ya tiene algunos ayeres, ¿eh? Pero sí sí, fue ella y le estoy muy agradecida.
No, y también la otra cosa es esta, ¿no? Esa aceptación y ese entendimiento de nuestro propio proceso, ¿no? Así como Claro, en ella en algún momento sanó el cáncer, sanó esa parte de su pensamiento, de esa violación, ¿no? Y, o sea, cómo hay momentos en que verdaderamente con este conocimiento puedes traer y pasar sobre todos esos desafíos, ¿no? Que ocurre en cada uno de nosotros, pero a través del camino se van abriendo nuevas cosas que uno va comprendiendo, aplicando y dando luz, ¿no? Y no para uno. O sea, esa es la otra parte, ¿no? De que eh, se nos quedó porque ella de alguna forma sabemos su vida, sabemos se ha transformado, cómo fue su proceso, ¿no? ¿cómo Y fue? creo que eso Sí. a nosotros nos ha motivado y lo vamos viendo, ¿no? Que vamos de alguna forma siguiendo esa senda a la que los invitamos en verdad, ¿no? Y en verdad sabemos que el proceso no es corto, porque esa es otra cosa, ¿no? Queremos llegar y que, qué bueno, ¿no? Que muchas cosas se manifiesten al instante, porque también nosotros sabemos, por ejemplo, no sé si te pasó, que cuando empezamos con los tratamientos mentales espirituales que llevamos, hay algunas personas que en verdad hasta parecemos magos, ¿no? Porque a mí me sucedió. O sea, un tratamiento y manifestación, otro tratamiento y manifestación, ¿no? Entonces, se queda uno impresionado de que dice, wow, ¿no? Que claro, llegamos a los tratamientos que vemos que en ese momento pensamos que no se ha movido nada, pero Ujú. verdaderamente a través del tiempo vemos cómo sí se van todos los tratamientos que realizamos se manifiestan, pero no en la forma muchas veces que nosotros queremos, Para ¿no? esto un bien mayor. Exactamente, pero si volteamos y nos recordamos de los tratamientos que hicimos, vemos cómo cada uno de ellos se manifestó de la manera correcta, ¿no? Que esa es la otra parte que hay que entender Sí. y que de alguna forma es a través de aquí donde sabemos que todo lo que vamos aplicando va creando bien, va creando esa comunidad, esa unidad, ese amor, ¿no? Y eso es lo que nos inspira, creo, a compartir todo esto. Y en verdad, muy agradecido y bendecido de tu compartir, Betty. Gracias Este, por la invitación, Raúl. pues creo que, y no creo, que de una vez vamos a hacer la invitación para el próximo mes de esta segunda parte, ¿no? Vamos a buscar bien pero sí es ya como la parte del trabajo verdadero de Luis Hale, cómo se fue desarrollando en sus conferencias, La este, invitaban mucho, ¿eh? Fue a sí, muchos lugares con las conferencias. traer las más importantes, traer cómo fue transformando su vida, pero ya su vida como líder, como comunicadora, como lo que era Luis Hale, y quizás su ocaso, ¿no? Y todo lo que vivió nuestra querida Luis Hale, y hasta su transición, que sabemos que nos está escuchando y de alguna forma nos van a llegar las guías para poder compartir este entendimiento, ¿no? Entonces, ¿tendrás algo de cierre para ella, de ella, que sería muy bonito y en este intermedio tenerlo por aquí? Y tú que tienes por ahí todo este material hermoso y algo que se te ocurra, que sea algún cierre referente a ella, sería muy bonito, ¿no? Que no lo puedas compartir. No te escucho.
Muy bien. En el mismo libro de Tú puedes sanar tu vida, que es el que estamos leyendo, pues yo les voy a pedir que ahí donde están, Antes, hagamos una antes afirmación. del cierre, para ya cerrar, Betty, vamos a invitarlos al Círculo para la Vida Espiritual, Muy que es bien. el lunes. Todos los lunes estamos ahorita con ella y vamos en el capítulo 9. También una invitación de nuestro servicio dominical, que es mañana a las 8 de la A las noche. 8. Y ahí mismo, si hablamos de sesiones, el martes Es el estamos martes la abriendo sesión. la sección de sesiones espirituales, donde aplicamos todo esto, todos estos conocimientos, tanto de ciencia de la mente como de Luis Hay, y de todos aquellos que hacen posible que el bien se manifieste. Estamos ahí para servirles, explicarles lo que son las sesiones espirituales, que a lo mejor se imaginan ustedes otras cosas, pero si tienen la oportunidad de llegar a estas sesiones, les podemos dar una introducción, una plática. Ya está Pati Lara, está la querida Betty Llana, y están ahí para integrarse varias personas, varios practicantes que poco a poco se van a ir integrando, pero por el momento ahí Y que estamos si en los ese tres. momento alguien necesita una sesión porque esté pasando por algún desafío, se le puede dar en forma privada. Sí, aparte de la explicación, se les da una sesión eh, al momento y pueden entrar en verdad y no desconfíen, les explicamos cómo se llevan a cabo, cómo sucede todo esto antes para que ustedes en verdad se abran. Y en verdad estamos hablando de este trabajo de Luis Gel. No sé si lo han escuchado o no, pero es el trabajo que realizamos, ¿no? Y lo podemos hacer personalmente vía Zoom en cuartos privados o si ustedes gustan en contacto, ahí ya les podemos dar más información para que sea de alguna forma, si ustedes gustan, presencial, porque hay lugares, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Lugares, para que sean presenciales, pero también lo podemos hacer virtualmente. Entonces, pues esa es la invitación a los servicios y pues también de antemano, muchas gracias, Betty, por tu compartir y Gracias a pues ti. acabando tú esto, cerramos nuestro servicio. Si hay algún Muy bien. comentario más, pues adelante, nuestra querida Betty, para cerrar cuando termines tu afirmación o tu oración. Muchas gracias, Raúl. Pues agradecerte la invitación. Sabes que, pues Luis Hay fue la que me enseñó el camino y que me siento muy agradecida y bendecida por eso. Así es que voy a invitarlos a que sí, los lunes que nos puedan acompañar, los martes estamos también, o sea que a la hora que ustedes crean, y también creo que vamos a tener teléfonos, ¿no, Raúl? Para que si tienen alguna situación que sea de emergencia, pues Era lo que puedan. yo te estaba diciendo de que Ajá, si ustedes se acercan, pues van a tener todos esos contactos, ok, esos teléfonos, y porque si hay un número ahí ok. ya permanente para estos servicios. Bueno, pues muy agradecida con la invitación y ahí donde están, los voy a invitar a que se pongan cómodos, a que cierren sus ojos, abran su corazón y se vayan ahí al centro de su ser, ahí donde está la presencia divina. Hacemos una inhalación profunda, suave y amorosa. Inhalamos y exhalamos. Y agradecidos con Luis Hay por esta filosofía, por este legado, por su servicio y por su amor. Y en sus palabras decimos que en la infinidad de la vida donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. Y que cada uno de nosotros, incluyéndome yo,
experimenta la riqueza y la plenitud de la vida de manera significativa para nosotros. Ahora miro el pasado con amor y opto por aprender de mis viejas experiencias. No hay bien ni mal, no hay bueno ni mal. El pasado ya pasó. Solo queda la experiencia del momento. Me amo por haber usado mal, por este pasado, hasta llegar al momento actual. Comparto lo que soy y quién soy, ya que sé que todos somos uno en espíritu. Todo está bien en mi mundo. Yo sé que todo es perfecto, que todo es armonía, amor. Y bendecida y agradecida, decimos, y así es. Y hasta la próxima. Bendiciones y muchas gracias. Y así es.